terminando una serie de libros de Gálatas. Empecemos leyendo el pasaje que se usó la semana pasada, que es Gálatas 3, del 9 al 12. Perdón, Gálatas 3, del 6 al 12. ¿Lo tienen? Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, escuchen bien, están bajo maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas descritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Ahora vienen los dos versículos que utilicé para el sermón de hoy. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oremos. Seguimos solicitando tu gracia, Señor, tu misericordia, para que tú seas hablando. Creemos que tú has dirigido a todos. Ahora no pongas fin a tu misericordia este día, mi Señor, sino que se siga extendiendo, para que yo, mis hermanos, estemos concentrados en lo que dice tu palabra. Me gusta decir, y es una necesidad, de que tu palabra es la que necesitamos. No necesitamos nada sin escucharte a ti. Por eso ayúdanos a estar concentrados, ayúdanos con los niños, mi Señor. Ayúdanos con los inconvenientes que puedan existir para que tu palabra no llegue. Transmite a nuestro corazón y en la mente de que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. En el sermón pasado, hermano, les comenté que el libro de Gálatas es un libro que trata acerca de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Di muchas luces de lo que era el sermón de hoy. En el capítulo 3, del 6 en adelante, Pablo está utilizando el Antiguo Testamento para defender de que la justificación es por la fe y no por las obras. ¿Qué hace Pablo? Pablo empieza a citar a Abraham, que eran bastante conocidos, y dice que Abraham fue justificado por la fe. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en una promesa, la promesa que Dios le dio, que le dijo que de su simiente, un descendiente de Abraham, iba a ser la persona por la cual Dios iba a bendecir a todas las naciones. Abraham creyó en esa promesa y el Señor le dice que por creer fue justificado. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Y vale destacar, y es algo que está apuntando Pablo, que Dios llamó justo a Abraham antes de la circuncisión y mucho antes de la obra de la ley. La ley no existía cuando Abraham fue justificado. Entonces quiero que puedan tener eso en su mente. Abraham no fue justificado por la ley ni por la circuncisión. Abraham fue justificado porque creyó en la promesa de Dios. Y la promesa era que a través de su simiente iba a bendecir a todas las naciones, y la simiente es Cristo, ¿cierto? Abraham creyó en Cristo. Y eso fue lo que utilizó Dios para justificar a Abraham. Pablo también habló en el versículo 10 que el depender de la ley es estar bajo maldición. Y quisiera hacerle una pregunta a ustedes. La ley, a pesar de que vino por el pueblo hebreo, por el pueblo judío, ¿la ley era especialmente para ellos? No, la ley era no solamente para el pueblo hebreo ni para el pueblo judío, sino que era para todo el mundo. ¿Por qué? Porque antes de Moisés, la ley vino por medio de Moisés, pero antes de Moisés las personas morían. El pago del pecado es la muerte física y la muerte espiritual. Pero entonces, ¿por qué todos morían si no había una ley que dijera que estaba bueno y que estaba malo? Bueno, realmente no hay excusas delante del Señor. La Biblia dice que la creación nos da testimonio de que existe un Señor. Todo lo que nosotros vemos nos da testimonio de que existe un Dios. Y también Pablo utiliza
que nosotros tenemos una conciencia, que por más de que no haya una ley que nos indique que está bien o que está mal, hay una conciencia que nos da testimonio, y él dice, y un razonamiento que nos defiende o nos acusa. O sea que por más que no esté la ley, tenemos algo dentro de nosotros que nos lleva a ver que está bien o que está mal. Entonces, muchos antes de la ley Dios castigaba al pecador. Muchos antes de la ley ya existía la maldad. Eso lo podemos ver, el mismo Caín, en el caso de Caín, Caín cometió un asesinato y Dios castigó ese asesinato. Y sin duda no había una ley que dijera que el asesinato era malo. Entonces, la ley, antes de la ley ya existía la maldad y el castigo también era practicado por el Señor. La ley se introdujo, hermanos, para que abundara el pecado. Tenemos que hacer una pregunta, ¿cómo así? Bueno, la ley se introdujo porque nos daba el conocimiento del pecado. Quiero que, tú lindo que tienes la voz fuerte, Romanos 7:7, hermano. La ley nos llevaba solamente a conocer qué era el pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. No codiciará. Estaba la maldad antes de la ley, pero cuando se introdujo la ley, se introdujo el conocimiento del pecado. Y Pablo en Romanos también 3 menciona eso, que la ley nos llevó al conocimiento del pecado. La ley nos llevó a entender de que estábamos mal delante de Dios y también entender nuestra condición lamentable de miseria. Nos llevó a conocer de que no podemos ser justos delante del Señor. Para eso debe ser el propósito de la ley, llevarnos a conocer nuestra maldad. No buscar alcanzar la justicia por medio de ella, no, fue introducida para que nosotros tengamos conocimiento de nuestras maldades. En el versículo 11 le hicimos una pregunta al texto, y es que si no somos justificados por la ley y estamos bajo maldición según Pablo, entonces ¿cómo podemos nosotros pararnos delante del Señor? ¿Cómo podemos recibir la bendición de ser justo delante del Señor? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede conseguir una vida llena de paz, rica y plena, donde nosotros tengamos abundancia, comunicación con nuestro Hacedor? ¿Cómo podemos tener nosotros dulce comunión con Él? ¿Qué nos responde el versículo 12? El 11, perdón. Dice, el justo por la fe vivirá. Eso es lo que necesita el pecador. El justo por la fe vivirá. ¿Estamos buscando una justicia tras la ley? No, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento esta palabra sirve. El justo por la fe vivirá. Abraham fue justificado por la fe. Abacú, pues de allí sale este origen de por la fe el justo vivirá, fue el que pronunció esta palabra. También en el Antiguo Testamento. Entonces la justificación por la fe vale para las dos dispensaciones, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá. Nosotros, la única manera para ser justificados delante de Dios es por fe. Ahora vamos con nuestro versículo del día de hoy, que es el 13 y el 14, pero vamos a leerlo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Le comentaba en el sermón pasado que nadie obedece la ley. Esto es imposible para cualquier ser humano, pero que hubo una persona que sí obedeció la ley, esa persona es Jesucristo, ¿cierto? Y que su obediencia, hermano, es puesta a nosotros si nosotros creemos en Cristo, ¿cierto? Dios no ve a nosotros si nosotros creemos en Jesucristo. Escúchame bien, si solamente nosotros creemos en Jesucristo, Dios no ve a nosotros como que si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley. Pero esto no queda allí, hermano. También Cristo llevó nuestros pecados. Esto se conoce como doble imputación. Cristo pone sobre nosotros su obediencia perfecta, pero también recibe el castigo de nosotros. Ya hemos dejado claro que no podemos cumplir la ley. Si no podemos cumplir la ley, estamos bajo ¿qué? Bajo maldición. Pero Dios ha provisto un remedio que es tanto para los judíos como para los gentiles. Cristo nos redimió.
Tenemos que entender que estamos bajo maldición si estamos fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley demanda un castigo. Tiene alguien que pagar. Mire, si un juez declara inocente a un culpable, eso es abominable. Proverbios se levanta diciendo que es abominación si un juez declara al impío justo. Eso no puede ser, el juez tiene que castigar. Si la ley demanda un castigo, el juez tiene que castigar, ¿cierto? Entonces nosotros estamos bajo maldición y estamos con una deuda hacia la ley. ¿Quién pagó esa deuda, hermano? Bueno, en nuestro versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y cita un versículo del Antiguo Testamento y dice, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos compró, Cristo nos liberó de la maldición de la ley, Cristo nos redimió de la sentencia, de la condenación que la ley pronunció sobre nosotros. La ley decía, si ustedes no pueden cumplirla, ustedes van a morir. Y no la cumplimos. Entonces la deuda era grande, pagar. Cristo nos redimió de la sentencia de la ley que estaba sobre nosotros y también nos redimió del castigo de la muerte eterna. ¿Sabe cuál fue el precio para que la maldición no cayera sobre nosotros? Fue la sangre del Señor, fue la sangre de Jesucristo. La maldición no cayó sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Él pagó con su propia vida. Yo estoy diciendo esto de una manera suave. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Que Cristo llegó a ser maldición. Esto es maldito. Eso fue lo que llegó a ser Cristo por nosotros. Maldición. Porque nosotros no cumplimos la ley del Señor. Nosotros éramos los malditos. Porque recuerden lo que dije en el sermón pasado. Que habían sido representantes de la tribu de Israel mencionando las maldiciones. Maldito el que no honre a su padre y a su madre. Maldito el que le haga mal a su prójimo. Y todo el pueblo que tenía que decir, amén, que así sea. Esa era la conclusión. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley para hacerlo. Y el pueblo tenía que decir, amén, sea un maldito el que no cumpla la ley. Por eso digo, yo se lo estoy diciendo suave, pero Pablo lo está diciendo de la manera que es. Cristo se llegó a ser maldición, llegó a ser maldito por nosotros. Y es difícil este lenguaje, hermano. Yo sé que esto sorprende, porque hasta Martín Lutero, escribiendo los comentarios de Gálatas, él dice, defendiendo esta postura, y la defiende contra San Jerónimo, que era también un buen teólogo. Y él dice que esto es eminente en todas las escrituras. Hermano, ustedes van a encontrar que esto que les estoy diciendo yo, que Cristo fue hecho maldición desde el Antiguo Testamento, eso, del Levítico, Salmo, si se puede decir hasta Primera de Juan. Cristo fue hecho maldición por nosotros. ¿Qué tenemos que entender en esto, hermano? Que la maldición no se originó en él. También entender que la maldición, hermano, se asocia en la Biblia, la maldición se asocia con el pecado, ¿cierto? Si tú desobedeces la ley, viene a caer bajo maldición por la ley. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos asociar si Cristo está sin pecado, si Cristo es sumamente santo? ¿Cómo nosotros podemos decir que Cristo se hizo maldito o se hizo maldición? Bueno, hay una solución para eso y la respuesta la vamos a encontrar en Isaías, no lo busquen. La respuesta es, escuchen el lenguaje precioso que dice Isaías: Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. O sea que la maldición no se originó en él, sino que Jehová, la maldición que era para nosotros, se le imputó a él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y más adelante se pone más intenso en este pasaje de Isaías, porque ¿sabe qué dice? Y con todo Jehová quiso quebrantarlo, quiso partirlo. Jehová cargó la maldición de nosotros sobre él y el mismo Jehová lo partió, lo quebrantó. De modo que la maldición de Cristo no se originó en él, sino fue de carácter vicario. Él fue un sustituto. La maldición, o se hizo maldición, o se hizo maldito, fue porque él cargó nuestro pecado. Él fue un sustituto. Escuchen también otra palabra grandiosa que dice el Nuevo Testamento, 2 Corintios, dice: aquel que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Cristo no tenía pecado, pero fue pecado por nosotros. Y vale destacar que no fue por personas que nosotros lo amábamos, no,
fue por sus enemigos, traidores, viles, asquerosos, manchados. Cristo se hizo maldición por esas personas. Como les digo, es un lenguaje fuerte decir esto, pero es la realidad de las Escrituras. Y Pablo vuelve a utilizar una referencia del Antiguo Testamento, una referencia que se encuentra en Deuteronomio. La semana pasada hablé de la referencia en la que está haciendo Pablo aquí. Pablo está defendiéndose en contra de lo que supuestamente cristianos o los cristianos judaizantes, que querían atacar la justificación solo por la fe. Pablo se está defendiendo con el Antiguo Testamento. Y ahora aquí Pablo está utilizando un versículo del Antiguo Testamento que es Deuteronomio 21-23. Y Pablo dice: maldito todo aquel que cuelga en un madero. Esto aparece en Deuteronomio. Hace referencia a esto. Y hace referencia de que realmente Cristo se hizo maldición. A pesar de que el pasaje en Deuteronomio no apunta hacia la cruz, porque para el pueblo hebreo no era cultura la pena capital en una cruz. Pero ellos sí tenían una pena capital donde el malhechor era colgado en un madero o guindado sobre un árbol. Una persona, un malhechor guindado sobre un árbol o sobre un madero era humillante. Era una persona desahuciada por el pueblo y por Dios mismo. Las personas que pasaban se daban cuenta que ese hombre era un maldito. Era verlo allí, wow, este hombre cayó la maldición de Dios sobre él. Y eso significaba morir en un madero. Por eso Pablo está utilizando el Antiguo Testamento y diciéndole: hermano, nadie puede cumplir la ley. El que no cumple la ley está maldito. Y después viene en el versículo 13, que es el que acabamos de leer, y dice: Cristo llevó la maldición por ustedes. ¿Son palabras fuertes? Sí, pero el Deuteronomio menciona eso. No solamente en el Monte Ebal, el que le mencioné la semana pasada, sino también en Deuteronomio. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero, como le dije, por nuestro pecado. Hendrickson dice: si era humillante para el pueblo judío que un malhechor fuera colgado allí, eso era vergüenza, era burlas, era sentirse no solamente de dolor, sino emocionalmente malo. Pero si los ojos de Dios, el colgar un cuerpo muerto de un poste era una maldición, ¿cuánto malo sería la dolorosa y vergonzosa muerte en la cruz? Especialmente si se tiene en cuenta que el que moría estaba sufriendo las angustias que las palabras no alcanzan a describir. Nosotros conocemos la muerte de Cristo como una muerte de humillación. En el Nuevo Testamento hay versículos que lo hacen más apasionante. Dice que sufrió tal contradicción de pecadores y nosotros crucificamos al autor de la vida. Hago un paréntesis aquí. A Paul Washer le hicieron una pregunta y le dijeron: ¿cómo un hombre por 2 horas en un madero puede salvar a un pueblo? Y él le respondió: porque si tú colocas el universo, a todas las personas, a todo lo visible y lo invisible sobre una balanza, Cristo pesa mucho más. Cristo es mucho más importante que todo lo creado, visible e invisible. Hermanos, Cristo nos redimió de la ira, de la impiedad, de esos deseos malos que por Adán y Eva fueron implantados en nuestro corazón y nuestra carne. Nosotros, por estos males, todos nos hemos tornados impuros. Las obras de justicia que nosotros tenemos, ya lo hemos dicho muchas veces, están todas manchadas. De esta manera nadie puede cumplir la ley, y por no cumplir la ley, por ser traidores a Dios, a sus mandatos, nos merecemos la maldición y la condenación. Así que en la ley, hermanos, no tenemos una persona que nos auxilie, sino más bien un indicador que nos señale, nos dice: están mal con Dios. Pero gracias al Señor por Cristo, hermanos, que sufrió la maldición. Él fue hecho maldición por nuestros pecados. Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que Cristo fue hecho maldición para que en este mismo Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Hermano, es simple. Si creemos en Él, el sermón pasado le dije, Dios nos ve como cumplidores de su ley. Pero también si creemos en Él, ya estamos libres de la maldición de la ley. Pues lo que
Lo que nosotros merecíamos era ser maldecidos y condenados, y esto lo padeció y pagó Él por nosotros. Esto se conoce como la doble imputación. Vamos con el versículo 14 y dice: para que en Cristo Jesús, leamos el 13 otra vez, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Una vez quitada la maldición sobre nuestras vidas, deja el camino libre para la bendición. Se nos quita el peso de la maldición y ahora hay una canal para que fluya con mucha más facilidad las bendiciones, hermano. Si Dios no ve como si nosotros estamos en Cristo, Dios no ve como si cumpliésemos toda la ley y no hay maldición sobre nosotros. Dios no ve tan blanco como la nieve. Somos aceptos en Cristo y tenemos el favor de Dios. La bendición de Abraham, hermanos, que era solamente para el pueblo hebreo, ahora pueden alcanzarnos a nosotros. Y nosotros ahora podemos tener la promesa del Espíritu Santo. La bendición de Abraham, esa bendición de que decía que en la simiente de Abraham iban a ser benditos todas las naciones, se hizo realidad, porque ahora en Cristo Jesús, pueblo de toda tribu, lengua y nación, podemos adorar a Dios como un solo pueblo. Una multitud de gente ahora es bendecida por el mismo Cristo. Ahora el río de la gracia fluye abundante, refrescantemente, fructíficamente y libre. Y saben, lo único que se necesita, ¿saben qué es? Según Pablo, obedecer la ley. No, es creer y tener fe. La confianza en Cristo crucificado, hermano, es la que nos lleva a ser receptores de las bendiciones de Abraham. Hermano, en la cruz las llamas de la ira de Dios han descargado toda su furia. Allí Dios, como le dije, Isaías dice que Dios lo quebrantó y lo partió. Fue el mismo Padre, fue la ira del Padre cayendo sobre él. Pero ahora tenemos la bendición, porque la maldición ya no está sobre nosotros si estamos en Cristo. Ahora somos adoptados, sus hijos, y ahora pertenecemos a una familia celestial. Estas son las bendiciones que Dios prometió a Abraham, que en Cristo Jesús Él iba a bendecir a todas las naciones. ¿Y cómo? Bueno, ahora pertenecemos a una familia. Esto también lo dice el Nuevo Testamento, que somos adoptados sus hijos. La simiente de la mujer, que también profetizaron en Génesis, la simiente de la mujer que iba a destruir al diablo, la cabeza, a Satanás, esa simiente fue Cristo. Esa bendición también nos alcanza porque estamos en Cristo. Una bendición a través de la simiente de Abraham. Ahora tenemos un pacto, hermanos, que no depende de obedecer una ley, sino depende de la obediencia de Cristo. Ahora tenemos una ley, no que está escrita en una piedra o en un documento. Ahora Dios dice que la ley la va a escribir en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora obedecemos no por el miedo o por las consecuencias, sino ahora queremos obedecer a Dios por amor. Y nos duele pecar, las cosas cambian. Y como le dije, esa bendición que era preciosa para el pueblo judío, de que la bendición de Abraham nos alcanza, y es que toda una tribu, de toda la tribu, pueblo, diferentes lenguas pueden juntarse y adorar a Dios como un solo pueblo. Hermano, la salvación es únicamente por la fe en Cristo. Figúrense bien, esto que yo estoy diciendo es lo que está diciendo la Escritura. Solamente en Cristo ustedes no tienen condenación. En Cristo ustedes tienen bendición. No necesitan más nada, no necesitan perseguir sus obras. Necesitan solamente estar y creer en Cristo. Hermano, la mirada, esto es un comentario de Spurgeon, dice: la mirada santísima del omnisciente, del omnipresente, no puede haber falta donde el gran sustituto lo cubre todo con su hermosura y santidad. Hermano, Dios no va a ver ninguna falta si ustedes están en Cristo, porque Dios te ve a través de Jesucristo. Entonces decía mucho en todas las iglesias: Dios no ve a través de un lente que es Jesucristo. Y si ustedes están en Cristo, Dios no va a ver falta en ustedes. El favor de Dios está sobre ustedes. Y quiero finalizar con un texto de Hebreos. Se encuentra
en el capítulo 10 del 12 al 14. Hebreos 10 del 12 al 14. Es muy bueno. Lo tienen, empiezo a leer. Dice así. Presten atención. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, hermano, no necesitan más sacrificios. Una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese sacrificio nos hizo perfectos a nosotros. Nosotros que cometemos errores tras errores tras errores, si estamos en Cristo, Dios no ve perfecto. Somos tan justos delante del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo intercede por nosotros. Porque es un sacerdote que no se cansa como los sacerdotes antiguos, sino que Él está 24/7 intercediendo por nosotros. Y cuando ustedes se pueden acercar a ese trono de gracia, porque es gracia, nuestros pecados pasados, presentes y futuros están perdonados porque Cristo llevó la maldición de cada uno de nosotros. Hermano, si eres creyente, quiero decirle que tienen paz, que no hay condenación. Si están en Cristo, hermano, escuchen bien, si están en Cristo y si son unos verdaderos creyentes, créanme que son realmente y perfectamente amados por Dios. El castigo ya lo recibió Cristo, hermano, y Dios no es injusto para dar el castigo 2 veces. Ya el castigo fue pagado, y si ya fue pagado el castigo que tú merecías, no te lo va a volver a dar a ti. Tengan plena seguridad de que la entrada al cielo están abiertas porque están en Cristo. La deuda ya fue saldada. Si no creen en Cristo, lo único que puedo hacerles es llamarles a que se arrepientan y crean en el Señor. Solo en Cristo se puede tener el favor de Dios. Ya le dije que fuera de Cristo no hay condenación. Perdón, que en Cristo no hay condenación, pero fuera de Cristo vas a tener que tú llevar la condenación. Y esa maldición va a caer sobre ti porque no estás buscando un auxiliador ni alguien que pague el rescate. Tarde o temprano, las personas que no creen en Cristo van a pagar la deuda. Esa deuda que les comenté, una deuda que le deben a la ley del Señor. Que no solamente podrán no conocer los 10 mandamientos y muchos estatutos y decretos del Señor, pero tienen un razonamiento y una conciencia, y la naturaleza declara que existe un creador. Por eso mi invitación es que si no eres creyente, arrepiéntete y cree en el Señor. Hermanos, oremos para finalizar. Dios mío, lo que acabo de exponer realmente es tu palabra. Yo creo fielmente que el hombre es justificado por la fe sin ningún tipo de obra. Pero, Dios mío, me he dado cuenta a través del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que todos los hombres queremos perseguir obras para ser agradable ante ti. Dios mío, ten compasión de nosotros a medida que vayan pasando nuestros años. Ayúdanos a confiar solamente en Cristo, mi Señor. Amén. Ayúdame a que sea Cristo lo necesario para nuestra vida, mi Señor. Ayuda a que Cristo sea suficiente para nosotros, mi Señor. De hecho es suficiente para nosotros, pero ayúdanos a creerlo. Dios mío, ayúdanos a que Cristo sea lo más necesario en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.